radiológico. Los signos radiológicos en un síndrome alveolar van a ser siempre de una opacidad de márgenes borrosos. O sea, son unos pequeños nódulos grandes, pero borrosos. Muy diferente que el infiltrado intersticial, que también se ven nódulos, pero los bordes son bien definidos. Eso es lo que le diferencia. Tendencia a la coalescencia, o sea, pueden unirse y formar una especie de racimo, ¿no? Y es por eso que debe haber una sistematización. Quiere decir que el síndrome alveolar puede atacar a un segmento. No se olviden que en el emisor derecho tiene 10, y el izquierdo también 10, y el 1 y el 2 en el lado izquierdo se suman o también pueden dividir. Tendremos también la lesión de distribución difusa. Eso es en ala de mariposa, ¿no? Es un diagnóstico que se da bastante peculiar en algunas enfermedades como artritis reumatoidea, etc., ¿no? Pero también son infiltrados alveolares. Luego vamos a tener que cuando hay un sistema de consolidación, ya sea sedimentaria, global o toda la emitora, vamos a tener el broncograma aéreo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que ya quede ya fijado eso. Y luego tenemos el alveolograma aéreo. ¿Ya? El broncograma aéreo significa que el aire va por el bronquio, pero no puede ser la perfusión en el alveolo porque el alveolo está lleno de moco o alguna cosa maligna. Entonces, solamente se va a dibujar el trayecto. Muy diferente que el alveolograma aéreo. El alveolograma aéreo, vamos a ver que el alveolo tiene, ¿no?, aire, y el resto está bastante matizado, etc. Entonces, esos son los diagnósticos que vamos a ver. Luego tenemos los nódulos acilares. Y luego la rápida aparición y supresión de la misma, ¿no? Eso, cuando dice la rápida aparición y desaparición de la misma, esto de acá tenemos que tener en cuenta cuando un paciente en UCI, ¿no?, le encharcamos con demasiada cantidad de líquido endovenoso. Y es por eso de que se le pone un catéter venoso central. Nos damos cuenta que hay un encharcamiento porque el corazón está bombeando demasiado y va a desaparecer. No es que se cure rápidamente, sino son en ese tipo de patologías que vamos a ver luego. Entonces, nosotros en la clínica, cuando ustedes ven a un paciente, tenemos que tener que estos son los básicos para la neumonía de tipo infeccioso. Primero tenemos la bronconeumonía, que es lo que estamos viendo ahorita porque los alveolos se llenan de pus, y es porque a veces el paciente que tiene tos está echado ahí, se aspira, y al aspirarse generalmente va hacia el lado derecho por la posición que tiene el alveolo y una forma no más oblicuo que su contralateral. Luego tenemos la neumonía global, que es una neumonía en el cual es bastante característico porque es el parénquima que se ha infectado, y tenemos los famosos broncograma aéreo en radiología. Actualmente la ecografía también ha entrado en el estudio del pulmón. Y el broncograma aéreo en ecografía se llama broncograma aéreo sólido, ¿no? Porque es sólido, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos la neumonía intersticial, que tiene toda una variedad y que es un tema aparte que le van a dedicar. Y luego tenemos la neumonía redonda. La neumonía redonda generalmente va a ser un niño, pero la imagen que vamos a ver, tenemos que tener un diagnóstico diferencial con un quiste diatídico, etc. Vamos a ver las imágenes en el cual la voy orientando. Y es por eso de que hay varios diagnósticos por imágenes como radiología, tomografía, ecografía, etcétera, para el estudio de este tipo de patología. Miren cómo se ve una bronconeumonía. Esto de acá me señala la flecha, lo estoy señalando con el puntero. Ustedes van a ver unos nódulos gruesos, medio borrosos, y en conjunto, que parece no un racimo, y es por lo que se llama, que tiene un patrón acinado.
No, esto de acá nos damos cuenta nosotros cuando el paciente está clínicamente un poco más deteriorado. Porque el paciente va a venir a veces con que está botando secreción de tipo blanco y luego purulento, y si no le dan una cobertura de antibiótico terapia adecuado, se va complicando más y se convierte en una bronconeumonía. Y es donde a veces solamente es un pulmón, pero en algunos casos puede ser los dos pulmones, y es por eso que también se le llama una especie de forma parcheada, o sea que están como si fuera parcheados ambos pulmones. Y es por eso de que la bronconeumonía a veces está en un lóbulo o a veces en varios. Puede ser un pulmón o bilateral. Y es esa forma que tiene las imágenes que le estamos mencionando. Esta es la neumonía lobar. Miren, es una neumonía que también tiene, no sé si ven ustedes, todos unos nódulos pequeños, pero solamente está afectando, ¿no?, este nódulo, esta consolidación. En la clínica usted le hace la percusión y va a ver una matidez, tan parecido que cuando usted hace la percusión al hígado, ¿no? Mate, duro. Entonces esa matidez me está diciendo de que es una neumonía lobar, y en algunos casos cuando se complica más va a haber un engrosamiento de la cisura menor o alguna cisura segmentaria que se encuentra adyacente a dicha imagen. Luego, en algunos casos de estas imágenes de color oscuro que estoy señalando acá, a eso se denomina broncograma aéreo. Es bastante fácil de reconocerlo. ¿Por qué? Porque miren este pulmón que está sano y nos damos cuenta que el aire es de color negro. Y quiere decir de que si yo veo donde está la neumonía que está tapizado blanco y vemos unos tremitos de color oscuro negro, quiere decir que el aire quiere ingresar, pero no hace su transfusión o no hace intercambio gaseoso con la alveola porque está con contenido. Entonces, la neumonía lobar puede tener presencia no de broncograma aéreo. Esta es una neumonía intersticial, más o menos para tener una idea, que eso de ustedes van a tener una clase especial para eso. La neumonía intersticial, ¿no? Arriba tenemos una radiografía convencional y vamos a ver que este neumonía intersticial se inicia por el intersticio donde va la arteria, venas, linfático y tejido conectivo. Y ustedes deben tener en cuenta de que, por ejemplo, como por ejemplo en la neumonía lobar, a veces lo vemos nosotros en algunas tuberculosis. ¿Por qué? Porque se ha contagiado por vía aérea, y por vía aérea va hacia los alveolos y donde se contamina tuberculosis. Pero deben tener en cuenta que también la tuberculosis se puede contagiar por la vía intersticial, ¿no? Y por la vía intersticial es el famoso que se ven los nódulos pequeños, que no es en este caso puede ser bilateral, la neumonía intersticial, ¿no? Nosotros vamos a ver otro tipo de tuberculosis, que es la tuberculosis miliar. ¿Ya? La tuberculosis miliar entonces es una neumonía, ¿no?, que se da por la neumonía, por el proceso intersticial, en el cual los nódulos se van a ver pequeños y los bordes bien definidos. Y por eso es la tuberculosis, uno de ellos es la tuberculosis de tipo miliar. Entonces, como ustedes ven, acá estamos poniendo nosotros un ejemplo de donde podemos ver nosotros en una tomografía, ¿no?, el intersticio cómo está tomado, no está infectado, y la llaman metilado porque se ve medio opaco, ¿no? Entonces ese es el intersticial que ustedes van a tener una clase especial sobre este tema. Luego tenemos la famosa neumonía redonda. Entonces ustedes ven acá esta imagen, donde señala la flecha de color celeste, es una imagen redondeada, ¿no?
Por ejemplo, al señala la flecha, esa coloración se llama radioopacidad. O sea, lo blanco es radioopacidad de rayos X. En cambio, en esta tomografía, acá hablamos de densidad. Entonces acá nosotros decimos hipodenso y acá usamos los HU o unidad de cálculo en el cual me dice si es aire, ¿no? Si es líquido, si es de una consistencia dura. Ya, eso es el HU en tomografía. Entonces, en esta neumonía redonda vamos a ver esta imagen radiofaca de contorno suave definido. Va a haber una presencia de un nuevo broncograma aéreo. Si es un niño donde se da más frecuentemente, no, sería muy complicado a veces tomando una tomografía. Entonces, ¿qué usamos ahí? Usamos la ecografía torácica. ¿Por qué? Porque a esa radiopacidad de borde definido, el diagnóstico diferencial viene a ser un quiste, ¿no? Puede ser un quiste diatírico, pensando, por eso que el examen que usted hace, en la anamnesis, siempre tiene que ver la procedencia, de dónde viene, ¿no? Pero ya con la clínica, ustedes ya van, ¿no?, haciendo su discernimiento y hace su diagnóstico. Por ejemplo, esta es una radiografía convencional y encontramos esta radiopacidad de borde bien definido, redondeado, ¿no? Y probablemente es un diagnóstico diferencial, ¿no?, de un quiste hidratírico o un quiste de pulmón. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que comparar con la clínica, fiebre, malestar general, etcétera, ¿no? Y le hacemos una ecografía. Miren cómo se hace la ecografía. La ecografía ahí me va a decir de que ese pulmón está consolidado porque tiene la misma característica de la ecogenicidad del hígado. La única diferencia con la ecogenicidad del hígado son estas imágenes. Estas imágenes, lo blanco en ecografía se llama hiperecogénica, pero sin sombra posterior. Porque cuando hay un cálculo también es hiperecogénica, pero tiene sombra posterior, porque los ecos llegan, chocan, y como no pueden pasar, dan una sombra. Y me dice que eso es muy duro, cálcico. En cambio, cuando es una neumonía, llegan los ecos, ven esa ecogenicidad del aire que es blanco y pasa suavemente hacia la parte posterior, no me da sombra. Entonces, a estas imágenes puntiforme, hiperecogénica, que viene a ser esto de acá, ya me está diciendo de que es un pulmón con una neumonía, porque el aire en ecografía se ve de este color hiperrefringente o blanco, voy a llamar. Ante mi duda, tengo que usar un traductor lineal, un traductor para verlo más de cerca. Y yo voy a ver estas imágenes, que yo veo acá puntiforme, lo veo más grande y lo veo en forma de un árbol que va hasta la parte periférica. Y a eso se le denomina broncograma aéreo sólido. Entonces, aquí necesitamos realizarle una tomografía a este paciente, en el cual deben tener ustedes en cuenta que para hacer una tomografía en pulmón equivale a más de 300 o 400 placas de tórax. Y si le toma con contraste serían 800. Luego tenemos la clasificación de las lesiones alveolares. Entonces, ¿cómo la clasificamos? Cuando están localizadas en un nódulo o cuando están difusos. Las localizadas, las más frecuentes son las neumonías que acabamos de ver, los infartos pulmonares. No se olviden que también a veces cuando tienen varices, etcétera, puede un émbolo llegar hasta el pulmón y condicionar un infarto pulmonar. Tenemos también la tuberculosis, las atelectasias, que la vamos a ver luego, las contusiones, esto debemos tenerlo en cuenta.
pacientes a veces que por accidente de tránsito se golpean con el timón porque al frenar se impacta el pulmón con el timón, sobre todo a veces cuando el cinturón no está bien ajustado, y produce esas imágenes que acabamos de ver, similares. Son imágenes radiopacas dispersas en el pulmón y son contusiones. Pero el examen ideal para estudiar pulmón es la tomografía. Entonces la tomografía es el mejor examen para un estudio pulmonar, cualquiera sea su etiología y la imagen que queramos nosotros ver. Luego tenemos el impacto mucoso. Ustedes van a tener pacientes a veces de que clínicamente ya han mejorado, pero siguen botando tos, secreción, y la imagen radiopaca que han visto en la placa no ha mejorado mucho. Entonces quiere decir que hay moco impactado en los alveolos y ustedes tienen que usar la técnica de la masoterapia, ¿no? La permoterapia, poner una posición para que salga esa mucosidad de los alveolos, inclusive darle un medicamento como es la cisteína, etc. Luego tenemos los pocos frecuentes, tenemos la sarcoidosis, cáncer del seno alveolar y los linfomas. En ello ya su cuadro clínico diferente, ¿no? Decaimiento, tensión, bastante delgado el paciente, y ya tenemos otros exámenes para ver si tiene cáncer de células. Sería un broncograma, una broncoscopía aspirativa para sacar células, ¿no? Porque veo que esas radiopacidades no mejoran y le tengo que hacer una tomografía para ver si tiene adenopatías a nivel miliar, etc., ¿no? Luego tenemos las lesiones alveolares difusas. La difusa tenemos las agudas, ¿no? Las que son así rápidas, tenemos el edema pulmonar, neumonía de etiología no habitual, discal respiratorio de recién nacido, ¿no? Y la aspiración. Lo poco frecuente viene a ser la hemorragia pulmonar, la perfidosis, cualquiera sea su etiología en cuanto a la hemorragia pulmonar. En esto de acá, miren cómo se ve la diferenciación entre una neumonía, para que ustedes vean cómo se ven, donde señalo con la flecha, viene a ser los broncogramas aéreos, esto es oscuro, viene a ser los broncogramas aéreos, y está tomado en gran parte de la región infraclavicular y parailiar del lado derecho, ¿no? La neumonía, estamos viendo ahí los broncogramas, la clínica también nos orienta ahí. Y acá tenemos una insuficiencia cardíaca, que miren cómo me da algo parecido, pero ya ustedes están viendo que el índice cardiotorácico del corazón es grande. Entonces yo tengo que ocultar, tengo que hacer interrupción, y sobre todo la anamnesis, donde el paciente nos vamos a dar cuenta de que tiene un problema cardíaco y está condicionando a este encharcamiento que lo denominamos a veces, y esto de acá viene a ser, ¿no? Botón aórtico pulmonar bastante pronunciado, ¿no? El edema agudo pulmón, que tiene como una ave mariposa, este es un paciente bastante agudo, de esta forma, ¿no? El edema de mariposa es bastante diferencial, porque ambos lados, ambos pulmones, se van a ver las imágenes similares, casi parecidas, ¿no? Entonces yo digo, este es un edema agudo del pulmón, y ya tengo que ver las condiciones de nuestro paciente. En cambio, acá es un carcinoma alveolar, donde vemos la diseminación de los nódulos dispersos en ambos campos pulmonares. A nivel de los ápices estamos viendo el pulmón más oscuro, o también llamado radiolucidez. Está más oscuro o más radiolúcido. ¿Qué significa? Que el pulmón, esto de acá, está compensando el aire que le falta en ambos campos pulmonares. Algunos lo consideran como el enfisema compensatorio. O sea, el pulmón se estira más de la cuenta porque está atrapando más aire para compensar el aire que le falta a nuestro paciente. Y eso que esto todavía no hay derrame pleural,
porque cuando hay derrame pleural ya su culpa de vida se va a cortar. Acá nuevamente, para ver a qué denominamos el programa aéreo, estas son las imágenes no oscuras que vemos. Esta es toda una radiopacidad. Esto de acá que ve usted turbo viene a ser un engrosamiento de la cisura, ¿no? De la cisura menor. No se olviden que la cisura menor está en el pulmón derecho y se ve, ¿no?, en una radiografía frontal y una lateral. Entonces, como ustedes ven, este broncograma aéreo, acá está el broncograma aéreo, como señala la flecha, son las imágenes oscuras o radiolúcidas que van de mayor a menor hacia la periferia, y esto es lo que se ve en una neumonía con ecografía. Ya habíamos dicho que esos puntos es el aire, ¿no?, que quiere perfundirse, pero debe presentar en ecografía de esa manera. Entonces, es un broncograma aéreo sólido. El alveolograma aéreo y nódulo acinar es presencia del alveolo airado dentro de la condensación. Quiere decir que hay una neumonía y hay algunos alveolos que tienen aire, como señalan acá, donde están estos puntos de color amarillo, ¿no? Algunos nódulos, ¿no?, que viene a ser el alveolograma. Los nódulos acinares van a tener presencia de exudados y células endotecinos. Las capacidades, no se olviden, de 5 milímetros o 0.5 centímetros. Vamos a hablar ahora de la satelectasia. La satelectasia vamos a tener nosotros en cuenta de que es todo un número de presentaciones. Hay algunos que lo han clasificado, como vamos a ver acá, ¿no?, que es el clásico, y luego vamos a ver otros que son la no obstructiva, obstructiva, etc. ¿Qué pasa con la atelectasia? La atelectasia significa de que una porción del pulmón se ha colapsado, cualquiera sea su forma, pero se ha colapsado esa porción. Y vamos a ver por qué. Puede ser un lóbulo o segmento. La magnitud depende de la causa y rapidez de la obstrucción. Entonces, no se olviden, la atelectasia siempre va a jalar, ¿no?, ya sea la silueta cardíaca o algún segmento del pulmón hacia el área afectada. Si la atelectasia está en el lóbulo, por decir, izquierdo, va a jalar el corazón, el hígado hacia el lado izquierdo, que es muy diferente en el derrame. Y vemos una radiopacidad y empuja hacia el otro lado la silueta cardíaca o la zona que estamos estudiando. Puede ser radiotransparente, o sea, de color blanco, como habíamos visto nosotros, pero no existe acumulación de líquido. No existe acumulación de líquido, ¿por qué? Porque se ha colapsado, ¿no? Y se va a colapsar, ¿no?, en forma de menor a mayor. Vamos a ver por qué. Tenemos atelectasia por absorción, atelectasia por obstrucción de la tráquea del alveolo, atelectasia pasiva. La atelectasia pasiva significa de que hay una porción del pulmón que está presionando un área sana y por presión hace de que colapse ese alveolo y se ponga la atelectasia. La atelectasia comprensiva es la vecindad de una masa. Significa que yo tengo un tumor pulmonar y estoy respirando rápido, entonces esa masa sube y baja rápido y por la velocidad que puede bajar comprime un alveolo sano al costado y lo colapsa, o sea, lo aplasta, podemos decir, ¿no? Eso es la atelectasia comprensiva. Luego tenemos la atelectasia no obstructiva adhesiva, la atelectasia cicatrizable fibrótica. Esto se da en los pacientes que han tenido tuberculosis y todo un segmento se ha vuelto fibrótico, duro. Entonces, cuando el paciente comienza a respirar rápido, ese segmento fibrótico comprime el área sana y
produce la atelectasia. También una neumonía. Si yo tengo una neumonía global y el paciente está con esa sensación de falta de aire, respira rápido, esa neumonía que está hepatizada, que tiene la consistencia del hígado, compresiona el cemento que está sano y produce la atelectasia. Y a veces nos lleva a confusión, nosotros pensamos que solamente es una atelectasia, pero detrás puede estar una masa, puede estar una neumonía, etc. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta la atelectasia y sobre todo la clínica. Este es un cuadro en el cual nosotros podemos configurar la atelectasia. La atelectasia tradicional es todo esto acá, la atelectasia por reabsorción, por obstrucción entre el tracto y alveolo, que hemos visto ahorita, atelectasia pasiva, como ya en motor de radio, atelectasia compresiva por la acidez en la masa, atelectasia no obstructiva o adhesiva y atelectasia cicatricial. Todos ellos están en una clasificación tradicional en el cual hasta la actualidad se usa. En cambio, según la función de su mecanismo, solamente tiene dos tipos de clasificación. La atelectasia obstructiva, o sea, ya sea el moco, ya sea el cuerpo extraño que tapa el alveolo y al tapar del alveolo no pasa el aire y colapsa toda la parte distal del pulmón. Y la no obstructiva, que tiene toda la masa que está al costado y que están presionando, neumonías, etc. Es parecido al de arriba, solamente que es, ¿no?, el mecanismo, la función del mecanismo ya sea. Y hay otro que lo clasifica en atelectasias agudas y atelectasias crónicas. Las agudas viene a ser como obstructiva y la crónica viene a ser como no obstructiva. O sea, viene a ser casi lo mismo, si no, a uno lo toman con respecto al tiempo, sobre todo en UCI, lo toman como una clasificación obstructiva o no obstructiva, que viene a ser tan igual como la clasificación tradicional. Vamos a ver cómo se ven imágenes. Miren, aquí un cuadro para que nosotros nos orientemos más o menos y vemos a qué llaman o qué etiología están produciendo este tipo de obstrucción. Por ejemplo, acá tenemos la obstrucción intralaminar, o sea, que tapa el bronquio. Tenemos cuerpo extraño. A veces viene el paciente de que se ha pasado una pepa de mandarina, etcétera, salida al pulmón, y esa pepa de mandarina ha obstruido completamente el alveolo y se produce la atelectasia. Luego tenemos los cuerpos extraños, también hay clavos, etcétera, aretes, todo lo que se puede pasar a un niño, o un adulto también cuando a veces está llevando su copa y se cree que es un faquir. Luego tenemos la tuberculosis. Luego tenemos la secreción con un tapón mucoso. Miren cómo se da esto. En fibrosis quística, eso ya nosotros tenemos que tenerlo ya en la clínica. Bronquiectasia, paciente que ya ha tenido, puede ser una neumonía en el cual no se ve. Las neumonías globales, cuando uno le da tratamiento, se va a tres formas, ¿no? Si sana bien, el pulmón se pone normal. Si sana no tan bien, queda alguna fibrosis de ese segmento. Y cuando no da buena evolución, se produce ese segmento bronquiectasia. Puede ser bronquiectasia cilíndrica, puede ser, a medida que pasa el tiempo, puede ser bronquiectasia saculares, etc. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Luego tenemos los accesos del pulmón. Los accesos del pulmón son aquellos pacientes que han tenido una neumonía, ¿no? Y al tener una neumonía no han tenido una cobertura adecuada, donde no han utilizado solamente 2 antibióticos, y esa neumonía no bien cubierta con antibiótico terapia, porque puede ser una combinación de bacterias, producen acceso pulmonar. Entonces, el acceso pulmonar, vamos a ver un ejemplo también, en el cual vamos a ver cómo se ve en radiografía y ojo, cómo se ve también en ecografía. Pero si usted quiere verlo mejor, se va a ver en tomografía. Actualmente, la radiología intervencionista, yo que sé que como es un acceso,
los antibióticos no van a llegar a ese acceso porque el acceso no tiene vasos. Los bomberos de antibióticos van por los vasos. Antiguamente venía el cirujano de tórax y sacaba ese segmento. Ahora ya no. Y ahora con un catéter guiado por ecografía, por tomografía, pulsa, drena la pus y solucionado el problema, ¿no? El paciente se va rápido a su casa, menos tiempo de uso de cama en hospitalización. Luego tenemos la bronquiolitis, la laringobronquitis aguda, el asma. El asma también, ¿no? Todo paciente asmático, cuando tiene varios episodios continuos, a veces es preferible, aparte que yo escucho lo similar, puedo escuchar otro tipo de sonidos pulmonares, siempre es recomendable tomarle una radiografía convencional, porque detrás de ese asma puede tener un proceso parenquimal neumónico que está activando más el asma. Postoperatorio en cirugía de tórax también, neumonía o neumonitis. Extraluminal son los que están afuera, afuera del bronquio, el que va a presionar y comprimir. Dentro de ello tenemos la adenopatía de procesos infecciosos agudos y tuberculosis. Esta adenopatía siempre se ve en la región del líquido, por donde va a entrar los bronquios y por donde entran los vasos pulmonares. Entonces ahí nosotros tenemos que ver si hay adenopatías, puede ser adenopatía por tuberculosis, no se olviden que también hay tuberculosis en los ganglios. Tenemos que ver si no hay adenopatía del tipo cáncer, que se ponen así en racimos, etc. Entonces todo eso tenemos que evaluar, sobre todo una radiografía convencional y luego tomarle una tomografía si es factible. Malformaciones vasculares también están dentro de ellas, tumores mediastínicos, malformaciones congénitas. La telecasa por compresión, ya hemos dicho, lo que presiona, cuando el paciente respira rápido, el pulmón sano es presionado por algo externo. Dentro de ello tenemos el neumotórax, derrame pleural, tumores intratorácicos, neumatoxelia de tensión, adenopatía nuevamente y malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas está a veces un segmento del pulmón no es irrigado por la arteria pulmonar, sino es una arteria que viene de la aorta, y eso se le llama secuestro pulmonar. Se llama secuestro porque no es irrigado por una arteria pulmonar. Luego tenemos el número digital respiratorio tipo 1, tipo 2, eso se da en UCI, cuando tiene compensación del electrolito, etc. Atelectasia por tracción, cicatrización, cuando ya ha pasado la patología de fondo, tenemos la tuberculosis, cirrosis pulmonar, bronquiolitis, displasia broncopulmonar y las lesiones neuromusculares. Vamos a ver cómo se ve, esto es lo que deberemos de orientarnos, los signos radiológicos directos. Como ustedes ven acá, toda una radiopacidad del emisor del lado izquierdo, pero no puedo ver la silueta cardíaca. No lo puedo ver la silueta cardíaca porque ha sido traccionado por la telectasia. Si fuera derrame pleural esto, el derrame pleural empuja hacia el otro lado la silueta cardíaca. Esa es la diferencia. En esta telectasia yo comienzo a comparar, por ejemplo, el espacio entre intercostales y vamos a ver que esto de acá es menor que su contralateral. ¿Por qué? Porque ha sido jalado y traccionado. Y si ustedes miran, van a ver que este bitórax del lado afectado es más pequeño que su contralateral. Es más pequeño, su tórax se ve más pequeño. Y el de acá se va a ver más oscuro. ¿Por qué? Porque el organismo está compensando el aire que le falta del otro lado. Entonces se va a ver más oscuro o más, lo llaman radiolúcido, lo llaman hiperclaridad, le llaman sistema compensatorio. Cualquiera de esa denominación está en lo correcto. Entonces, como ustedes ven, vamos a ver
como estos son los signos directos. ¿No? Entonces vamos a ver el desplazamiento de la cisura interlobar en sentido pulmón colapsado. Se tracciona todo, cada lóbulo tiene un patrón característico de desplazamiento de las cisuras, siempre y cuando sean segmentarias. Aquí es todo el pulmón. Lo que acá se está refiriendo es cuando es por un segmento. Pérdida de la aireación, que muestra como una imagen radiopática en zona afectada, que es todo blanco, podríamos decir. Signos bronquiales y vasculares, se manifiesta como un conglomerado de trama bronquial y vascular en el interior del área que se está colapsando. En algunos casos, cuando hay una combinación con una neumonía, ahí podemos ver un programa aéreo solamente en un segmento. Siempre y cuando, como le decía, este paciente que cuando tiene neumonía respira muy rápido, y esa neumonía hace que presione el alveolo normal y colapse todo, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a ver un programa aéreo en una parte, o a veces todo el pulmón es radio opaco porque hay un cuerpo extraño que puede estar obstruyendo. No se olviden que hay cuerpo extraño que no lo puedo ver por radiografía. Tal es el caso, por ejemplo, una pepa de una mandarina, porque esa pepa, ¿no? Como es casi sólido, no absorbe mucha cantidad de rayos X y no se puede visualizar. En cambio, si le hago una tomografía, sí voy a ver la parte central cómo está obstruida. Los indirectos significan de que hay otras patologías diferentes de este tipo de atelectasia que pueden condicionar también tener las mismas características, como el desplazamiento del hilo, lo desplazado, siempre indica atelectasia, sobre todo en el colapso del lóbulo superior, más marcado cuando más crónica sea la atelectasia, ¿no? Más tiempo. Elevación del hemidiafragma, este es el hemidiafragma normal, el de acá no lo veo porque ha sido traccionado de la parte superior. Desplazamiento del mediastino, o sea que todo, acá dice el mediastino, todo ha sido traccionado hacia la parte lesionada. Especialmente los espacios que hemos visto hacia una diapositiva anterior, donde yo me doy cuenta que los genitales afectados, que es el lado izquierdo, lo veo más pequeño, ¿no?, que su contralateral o el lado derecho. Y lo veo más pequeño porque está compensando el aire que le falta al pulmón. Y si hago mi percusión, vamos a ver más timpanismo en este lado, ¿no? Entonces se llama también enfisema compensatorio. No va a haber broncograma aéreo en esta radiopacidad. También hay atelectasia lobar, y aquí estamos indicando, ¿no? Mire, esta atelectasia tracciona la tráquea a este lado, ¿no? Vamos a ver una desviación, ¿no?, de la estructura cardiovascular hacia el otro lado, ¿no?, hacia el lado donde está la radiopacidad, donde está jalando toda la tráquea. Estamos viendo la elevación ideal, una atelectasia del lóbulo superior, aumento de la densidad de pulmón, atelectasia 1, aumenta todo, y la hiperinsuflación, que nosotros decíamos compensadora, que viene siendo el sistema compensatorio de este lado. No se ve tan oscuro porque esto de aquí recién está comenzando la atelectasia. Y me doy cuenta porque está jalando o traccionando la tráquea hacia el lado afectado. Eso es lo que tenemos que tener. La atelectasia total, capacidad total del emisor derecho debido a tratamiento por moco, en este caso es un paciente que ustedes ven que está en UCI, ¿no? Ustedes ven en la parte del ambos semitórax que cruzan los cables que usamos nosotros el paciente en UCI, ¿no? Entonces probablemente, es lo que les decía yo, probablemente cuando un paciente se aspira, mayor problema va a dar en el pulmón derecho. Probablemente no ha podido hacia el pulmón derecho y ha colapsado todo el pulmón, ¿no? Puede haberse aspirado cuando se retira el tubo, ¿no?, endotraqueal, cuando también hacen la aspiración con mucha secreción de moco, no aspiran bien y
se tapona ese pulmón. Esa es la atelectasia total. También existe atelectasia laminares, como son estos de también. Esta imagen, radioplaca lineal. Son lineales. Son generalmente horizontales, miden 1 a 3 milímetros. Se dice que este paciente, su clínica es que está tos y tos y tos y tos, no se le pasa la tos, lo nebuliza, sigue tosiendo y vamos a ver esta imagen, donde está la flecha, vemos cómo es la atelectasia, esta es una radiografía lateral derecha, ¿no? Y acá estamos viendo la atelectasia laminar, ¿no? Son causados por distrés respiratorio agudo y también vemos mucho de neumopatía con inflamación intersticial, ¿no? Y atelectasia postquirúrgica. Por eso cuando algunos pacientes no han operado de apéndice, de vesícula biliar, de una colectomía, etc., y están hinchados, siempre hay que evaluar el pulmón para ver si no tiene una atelectasia laminar. Porque el paciente comienza a toser y no le pasa la tos ni con nebulización. Entonces son las atelectasia laminar que ustedes ven, estas radiografías son bastante ya la primera, ustedes pueden ver acá de que esto no le pertenece a la cisura porque la cisura está por acá arriba y hay algunas cisuras que sí se ven, la cisura menor, porque hay una inflamación bastante antigua, ¿no? Que se le puede denominar cisurita. Esto es lo que les decía yo en cuanto a atelectasia cicatricial. Como ustedes pueden ver, este es un pulmón. Después teníamos una imagen de radioplaca laminares aquí en el centro, ¿no? Proyectado al esternón. Es un paciente que nosotros decimos de que probablemente tenía una cirugía previa, sobre todo a nivel cardíaco, y es por eso que se ven las suturas de esa manera, ¿no? Y vemos que en la parte apical, probablemente en la cirugía, ¿no? Lo que se ve que moviliza bastante y ha dejado una fibrosis. Entonces, esto de acá está traccionando y esta es la tráquea que lo está jalando hacia el lado. Pero al mismo tiempo que está jalando la tráquea, eleva el diafragma, lo jala también hacia arriba. Es pequeña esta atelectasia, no por una cicatriz probablemente previa a esta cirugía cardíaca que ha tenido el paciente. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿De allá? ¿Al de negro? Acá un ejemplo de atelectasia por reabsorción, ¿no? No, acá vemos nosotros que viene siendo una pérdida de la comunicación con el exterior, se absorbe de manera gradual hasta ser absorbido completamente con lo que se produce un colapso alveolar. Son pequeñas atelectasias que vamos a ver, sobre todo el pulmón que se torna hipoxémico, y los poros de Bond son bloqueados por el trasudado o los alveolos, ¿no? Es intercambio gaseoso. ¿Y quién son las causas más frecuentes de este tipo de atelectasia por absorción? Tapón mucoso o muco purulento, después de una cirugía con complicaciones de asma bronquial, las bronquiectasias o la bronquitis crónica, aspiración de un cuerpo extraño, coágulo de sangre, también tumores de carcinoma broncogénico, adenopatía tuberculosis que está a nivel ureal y la aneurisma vascular. Aquí más o menos para dar un ejemplo por una atelectasia por compresión. Esto es más que todo para tener en cuenta que, por ejemplo, un neumotórax se colapsa cuando hay un neumotórax mayor de 150 a 300 centímetros cúbicos. Porque hay algunos neumotórax laminares, ¿no? Que uno dice, con la posición del paciente, la palmoterapia cesana, ¿no? Nosotros estamos a la expectativa, pero cuando ya tiene más de 300 hay que tener cuidado porque puede condicionar a una atelectasia, ¿no? Del pulmón sano adyacente. No, tiene una compresión mecánica. Vamos a ver cómo es la presión mecánica, ¿no? En los pacientes que habíamos dicho nosotros que
lo de se dice que Una hay bebida con juego. dos tipos de Están atelectasias, los no obstructivos Ahora y bien, los están obstructivos, rotas. ¿no? Yo solamente que expliquen dos y ya por historia clínica ya uno va sacando la cuenta el por qué se ha condicionado este tipo de atelectasia, ¿no? Entonces funciona el mecanismo. Los no obstructivos tenemos la atelectasia pasiva, la atelectasia por compresión, la atelectasia adhesiva, atelectasia cicatrización, atelectasia de reemplazo, síndrome del lóbulo medio, atelectasia redonda y atelectasia lateral. Todas las atelectasias que están fuera del alveolo son consideradas como no obstructivos, que es en su gran mayoría. Y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenemos pacientes en medicina. Acá dice mecanismo de compresión pulmonar, eliminación de contacto entre la pleura parietal y visceral, sobre todo en los derrames pleurales o neumotórax. Según la cantidad que tenga, va a comprimir y va a colapsar el área sana. Se dice que los nódulos responden a la forma diferente, que es en el medio o inferior, se afecta en presencia de derrame. El superior más se afecta por los neumotórax. Entonces, en un estudio se ha llegado a la conclusión que las atelectasias que se producen en el lóbulo medio, o la región media y la región basal de un pulmón, generalmente son por derrames pleurales que están produciendo la compresión. Y en los ápices o en la parte superior generalmente son por los neumotórax. No, eso hay que tenerlo bien en cuenta, siempre y cuando nosotros tengamos derrame, no tengamos un neumotórax. Bueno, usted acá. Aquí tenemos una atelectasia no obstructiva. Mira, este paciente da la impresión de que el pulmón está dentro de lo normal, pero si ustedes miran acá, esta es una atelectasia laminar. Pero ¿quién lo está condicionando? Esta asa intestinal que está entrando por acá y está comprimida. Ante la duda, le tomamos una tomografía y comprobamos que sí, es una asa intestinal, ¿no? Que viene a ser una hernia, ¿no? De Guadalajara, porque es hernia anterior, porque está borrando este borde de la silueta cardíaca, lo borra y así. Entonces es una hernia, entra una asa, comprime, y esto de acá que ha cambiado de densidad, esto es lo normal, el pulmón del lado derecho normal, y mire acá ha cambiado de densidad, porque acá está la atelectasia. Producto de que esa hernia diafragmática está presionando al área sana. Entonces, en una radiografía convencional, solamente lo que estoy viendo yo es que está entrando una asa y luego esa línea de color radiopapo lineal que viene a ser la atelectasia laminar. Ante mi duda, porque ahí el paciente va a tener sensación de que le falta el aire, siente un dolor pectoral que a veces se confunde con un problema cardíaco. Entonces miren cómo entra esta asa intestinal por acá, sube por acá y da la vuelta por acá. Y en la placa de una tomografía, esto de acá viene a ser un asa intestinal, este es el nivel líquido que tiene el asa intestinal en su interior. Bueno, yo corrí ayer. ¿Cómo vemos nosotros la atelectasia en una ecografía? Y miren cómo se ve también esta atelectasia en este pulmón. Este es el famoso y más conocido tipo de atelectasia, ¿no? El que le llaman la atelectasia en forma de vela, ¿no? De vela de un barco a vela. Entonces miren cómo se ve, esta es una atelectasia. Y nos está traccionando, ¿no? La silueta cardíaca, la región iliaca es esa parte. Esto de aquí tenemos nosotros que correlacionarlo con la clínica, porque el diagnóstico diferencial a veces es de que tiene una masa en la región del mediastino o un timoma en los niños que nos puede dar una imagen casi semejante.
Entonces, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la clínica, ¿no? Si yo veo todo aquel tipo de paciente de mejorado y todo, y veo eso, ya voy pensando de que probablemente tenga también una masa inmunitaria. Entonces, esta es la clásica de atelectasia en forma de una vela de barco. Y en la ecografía, ustedes saben de que el aire se le denominaba broncograma aerosónico y que se veía de color blanco. En este caso, la atelectasia la vamos a ver así, de color blanco, pero estas imágenes paralelas una sobre otra y no llega hasta la parte distal. Y es producido, ¿por qué? Porque aquí un foco neumónico que ha presionado esta parte del pulmón sano y ha condicionado una atelectasia. Ese es lo que podemos ver nosotros en ecografía. Entonces son estas imágenes eco-refringente o hiperecogénico, paralelos uno sobre otro, porque el aire quiere ingresar para llegar a la parte distal, pero no puede porque ha sido tapado, ¿no? el orificio alveolar en esa zona. Acá hay otro tipo de atelectasia obstructivo. Entonces las anteriores son no obstructivo y esto obstructivo, ¿por qué? Porque significa que aquí se ha metido un moco, etc. Y vemos cómo esta atelectasia obstructiva ha hecho que se colapse todo el pulmón. El otro pulmón contralateral se ve más oscuro, más compensatorio, ¿no? Y es porque probablemente un cuerpo extraño ha tapado este bronquio. Puede ser un cuerpo extraño, puede ser un tumor, un mucoso, sobre todo, por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen varices esofágicas, comienzan a eliminar sangre por la boca coagulada, y en el momento que quiere respirar, uno de esos coágulos se le puede ir al pulmón. Es tan parecido cuando los niños están tomando leche, ¿no? y quieren respirar y se le va un poco de leche al pulmón y produce también un taponamiento de este tipo. Por eso hay que tener mucho cuidado en los bebitos, ¿no? Ponerlo a veces, darle su palmadita en el pulmón para que no se aspire de esta manera. Luego yo le hago la tomografía y miren dónde está. Este es el alveolo y ahí está el moco. Acá está el moco. No ha tapado en su totalidad, está dejando pasar en forma laminar. Esto oscuro es el aire y está solamente llegando a este segmento. Pero todo el resto está colapsado. Entonces, como ustedes ven, en la placa anterior yo veía solamente que estaba colapsado, pero para yo ver la ubicación y ver qué realmente es, le hago esta tomografía donde puedo ver el moco, que tiene que ser el alveolo, y el moco o puede ser un cuerpo extraño que está en la luz del alveolo, que está ocurriendo todo ese tórax. Nuevamente, para que no olviden cómo se ve la atelectasia pulmonar total, ¿no? Nuevamente, acá miren cómo se ve la radiografía. Y cuando hay una atelectasia, ¿no? En ese pulmón, siempre vamos a ver que en la tomografía, vamos a ver que el pulmón se va o pasa la línea media, que no se visualiza tan bien en una radiografía convencional, pero sin embargo, en una tomografía veo esto, ¿verdad?, que sobrepasa la línea media, y eso se llama herniación del hemitórax sano contralateral, el cual está compensando hacia el lado derecho, ¿no? Ese se llama una herniación o enfisema compensatorio, que en una radiografía convencional no se ve. Aquí hay unos ejemplos más o menos para ver cómo se ve una atelectasia del lóbulo superior, diciendo que siempre es bueno tomar una frontal y una lateral para yo tener bien en claro dónde realmente es la atelectasia, ¿no? Acá vemos otro más, ¿no? Esta es una tomografía con reconstrucción coronal, ¿ya? Y esta es una radiografía convencional. Vemos que tiene unos electrodos, probablemente al colocar los electrodos han dañado esta parte del pulmón y lo han colapsado. Este es el famoso signo de Golden, ¿no? Atelectasia del lóbulo medio derecho,
se ve así, acá se ve tenuemente, que parece un gloso neumónico, pero cuando el tomo lateral tiene esta forma. La telectasia del lóbulo inferior. Con estas imágenes lo que quiero decir es que cuando hay dudas, por ejemplo acá vemos esto de acá, cuando hay dudas de que probablemente haya algo detrás, ya sea de la silueta cardíaca, ¿no?, del lado derecho o izquierdo, siempre es recomendable tomarle una lateral para estar bien seguro realmente de lo que está sucediendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a alguna duda de la telectasia? Entonces, en conclusión, lo que tenemos que tener en cuenta es que el mejor examen para el estudio del pulmón es la tomografía. Antiguamente, ahora como usamos la tomografía, el Nicolás multicorte, que hace corte de 0.4 milímetros, ya no es necesario pedir de alta resolución como se pedía hace unos 15 años atrás. Ahora solamente se supen. Primero se hace una tomografía pulmonar sin contraste, si hay duda se hace con contraste, para ver sobre todo si la telectasia es producto de un tumor, porque puede haber un tumor que está funcionando la telectasia comprensiva, o si es un foco neumónico. La radiografía, si me puede dar algunos datos, veo la telectasia, pero a veces no me dice el por qué. ¿Quién lo está condicionando? A menos que haga una buena análisis y tenga yo antecedentes de que mi paciente ha tenido tuberculosis, ha tenido un examen previo que se ve la fibrosis, etc. Muy bien, muchas gracias.